Bueno, acá estamos, un nuevo episodio de Fútbol Neto. Hemos llegado al capítulo número 9 de esta aventura y la verdad nos seguimos dando lujazos. ¿Sí? Yo sé que suena a frase remanida porque parece que uno lo dice cada programa, pero eso tiene que ver con que realmente en cada uno de los episodios de este podcast y de este lindo espacio nos damos nosotros y ustedes el gran gusto de tener grandísimos invitados. Bueno, hoy no es la excepción, así que no quiero perder el tiempo. Presento rápidamente a mis compañeros. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Hoy con muchas ganas de meterme en el tema, vinculado obviamente con nuestro invitado, porque creo que estamos, o vamos a hablar de uno de los grandes, no sé si promotores, pero uno de los grandes impulsores de mucho de lo que se viene en el fútbol moderno, de lo que se viene haciendo y de lo que se hará, ¿sí? Así que será un lindo tema. Manu, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Jorge? Estaba pensando, es el 9º programa, la 8ª masterclass, porque hubo un capítulo y la gente se tuvo que fumar que hablemos nosotros 3 solos sin invitados. Así que es la 8ª masterclass y el 9º episodio de Fútbol Neto. Exactamente, así que no vamos a dar mucha vuelta y le vamos a dar la bienvenida a Germán Brunati, director deportivo del Montevideo City Torque, también uno de los máximos exponentes de todo lo que es el trabajo de scouting, de reclutamiento del club en esta región del mundo. Así que, Germán, muchísimas gracias por venir a visitarnos. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, contento de estar. Bueno, vamos a charlar obviamente de lo vinculado con el City Group, pero vamos a hablar del fútbol en general y de muchos temas que son un poco la bandera de Fútbol Neto, ¿sí? El trabajo de scouting, todo lo que tiene que ver con los proyectos multiclub, muchísimo que realmente ha cimentado en esos primeros encuentros donde imaginábamos, donde craneábamos Fútbol Neto. Mucho hemos hablado de esto, así que no vamos a dar mucha vuelta. Nosotros también aquí le damos la bienvenida a ustedes y a Germán a un nuevo episodio de Fútbol Neto. Bueno, Germán, quiero empezar con una pregunta que parece tan simple y a mí se me hace también muy compleja al mismo tiempo, que es: ¿qué significa trabajar para el City Group? Bueno, ¿qué significa para mí? Obviamente, primero es un orgullo enorme, porque creo que es la organización de fútbol más grande del mundo, y tener una partecita dentro de esa estructura gigante es un orgullo para mí. Después, sobre todo, lo que termina siendo es una plataforma de desarrollo para nosotros, que transitamos desde el primer momento, desde que era solamente Manchester City, ver el crecimiento del City Football Group. Es un crecimiento constante, es una estructura enorme en constante evolución y tratando de mejorar, lo cual eso también te lleva a que profesionalmente cada uno tenga que estar a la altura y tenga que estar desarrollándose en su profesión. Ahora, estuvimos charlando algo en la previa, seguramente podríamos estar horas alrededor de eso, pero ¿cómo se da tu llegada? O sea, ¿cómo desembarcás vos a trabajar para el grupo? Bueno, es un poco fortuito, pero yo estaba vinculado al fútbol. Tenía una empresa, hacía videos, entonces creo que también por algún lado hay que entrar, ¿no? Siempre mi idea era entrar a trabajar en un club, y hacía los videos de los jugadores, hacíamos un poco de videoanálisis para cuerpos técnicos, y a través de mi cuñado tenía relación con Joan Pazzi, ex dirigente de Barcelona. Entré en contacto con él y a partir de varias conversaciones me dijo que en algún momento iban a trabajar en un club, me iba a convocar, y le tocó empezar a trabajar en Manchester City, así que empecé a trabajar directamente en un club gigante sin mucho preámbulo, sin un paso previo en un club chico. Así que esa fue resumidamente cómo fue mi llegada al grupo. Como se dice ahora, tranca, digamos. Hoy sos, Germán, director deportivo del club que pertenece al Grupo City, Montevideo City Torque, en Uruguay, pero antes de llegar a ese cargo vos ya estabas trabajando en el club en otras tareas, y me gustaría si podés contar cómo fue ese proceso, qué es lo que hacías primero y qué es lo que haces hoy, porque nos escucha mucha gente
que tiene el gran desafío de trabajar en la industria del fútbol sin haber sido futbolista. Hoy, por suerte, en la época en la que vivimos, ya es más moneda corriente que personas que tienen buena formación, habilidades en distintas disciplinas, a partir de un contacto o de iniciativa propia, demostrando su conocimiento, se hacen un lugar en la industria fútbol. Sin embargo, cuando vos comenzaste, era más difícil. Entonces, independientemente de que ya contaste cómo fue tu ingreso, si podés escribir los pasos que fuiste dando en el club primero y en el grupo hoy día, específicamente en uno de los clubes. Bueno, te digo, siempre tuve las ganas, el deseo de trabajar dentro de un club, incluso ser dirigente del club de que soy hincha, que es Ferrocarril Oeste. En ese momento existía solamente la carrera de dirigente en el club de amigos. Era muy caro para mí, no lo podía pagar, pero siempre tenía como ese objetivo de poder hacer esa carrera, ser dirigente de Ferro y bueno, poder ahí plasmar un poco ideas y desarrollar un poco el club. Pero creo que una cosa va llevando a la otra. Me fui vinculando al fútbol a través del tema de los videos. La relación con Joan en su momento y bueno, de estar buscando la oportunidad de recomendar un jugador a un representante, ver los sudamericanos, ver los mundiales. Ahí dije que me di cuenta que podía llegar a trabajar de scout. Y bueno, cuando Joan me convoca a trabajar para Manchester City, en ese momento solamente existía Manchester City, para el City Football Group no existía, empiezo a trabajar como scout en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, ocupándome únicamente de jugadores profesionales. Agarraba la generación de la sub-20 hasta profesionales. Otra persona hacía juveniles. Y nosotros dos, esa persona y yo, nos dividíamos Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Después, bueno, fui involucrándome un poco más en juveniles, después coordiné el scouting en Sudamérica, hasta que aparece lo de Torque en ese momento, hoy Montevideo City Torque, pero en ese momento cuando el City Football Group empieza la operación en Torque, el nombre era solamente Club Atlético Torque. Primero colaborando con la parte de scouting, un poco de análisis con el entrenador y después empezar a desarrollar un poco más el club. Nunca saqué el foco en la parte de scouting, siempre traté de mantener los dos trabajos, por decir de una manera, pero bueno, la dirección deportiva y el día a día te va consumiendo y entonces bueno, ahí ya la parte de scouting fue quedando un poquito más de costado, sí participando en algunas reuniones, en toma de decisión, pero no haciendo el trabajo de campo, yendo a buscar los jugadores y a cubrir la mayor cantidad de partidos, sino que mi principal actividad empezó a ser el club y el desarrollo de toda la estructura dentro del club. ¿Y podés describir cómo era el proceso de scouting? Estamos hablando más o menos 10 años atrás, aproximadamente. ¿Qué es lo que hacías? ¿Ibas a un torneo? ¿Mirabas los partidos? ¿Anotabas? ¿Reportabas? ¿Cómo era el proceso? Para también ir entendiendo las diferencias con el scouting moderno. Sí, en ese momento era mucha libreta. Se usaba, hoy ya no se veía a nadie con libreta, pero en ese momento íbamos a la cancha con libreta, se anotaba la disposición táctica, se anotaban los jugadores y nada, era como todo muy, muy casero. Después sí se volcaba esa información, una base de datos que el club tiene, y bueno, y se empiezan todos los procesos de cross-checking y ese tipo de cosas, pero nada, era tratar de ir a la mayor cantidad de partidos posible, obviamente viendo qué jugadores participaban. Evidentemente cada club tiene un perfil, entonces bueno, se iba a buscar ese perfil por un tema de donde estábamos trabajando, necesitábamos buscar el mejor talento posible, entonces íbamos a jugadores jóvenes con potencial alto y
bueno, se veía, se escribía mucho, se hacían informes, y después, bueno, cuando aparecía alguna posibilidad concreta o alguna necesidad, ahí ya empezaban las conversaciones. Pero si no, se hacía un trabajo, digamos, de campo, donde se buscaba agrandar la base de datos. Algo que hemos ido aprendiendo, quizás los que estamos en la industria, pero también desde que estamos al aire con el podcast, es que el scouting se dirime entre procesos que son frutos de la oportunidad. De repente un jugador que lo detectaste y está por quedar libre, o tiene la intención de salir, o tiene una situación contractual, etcétera, y otras que son más frutos de la iniciativa y del deseo, porque de repente tenés la billetera o le podés ofrecer un entorno mejor al que actualmente está el futbolista. Se podría decir que fruto de la oportunidad, pero también del scouting tradicional y de tener cuanto más futbolistas vistos posibles mejor, es que reclutaste a Tati Castellanos, porque después más adelante me gustaría que ejemplifiques con algún caso de scouting moderno, pero sí tengo registro de que ese fue un caso más fruto de la oportunidad, pero obviamente del scouting tradicional. Sí, lo de Tati fue muy de oportunidad, y a veces para tener la oportunidad tenés que tener, que en otros momentos nos ha faltado, es tener el espacio para que esa oportunidad llegue. En ese momento se daba un poco todo. Nosotros teníamos un plantel con un promedio de edad muy alto y queríamos incorporar jugadores jóvenes. Entonces, bueno, ese año llega Torque, Valentín Castellanos y Nahuel Ferraresi, justamente dos jugadores que en estos momentos están, digamos, saliendo del grupo porque están siendo vendidos. ¿Qué año fue más o menos? Eso fue 2017. Ok. Entonces, también nos sirve para graficar un poco cuál es el proceso del jugador desde que lo fichamos, claro, hasta que lo vendemos. O sea, que son procesos larguísimos. Por eso te decía, porque aparte del ciclo evolutivo, algo que solemos refrescar acá es que probablemente mercados exportadores, y la Sudamérica se encuadra en ese criterio, tienen que buscar la manera de ser socios en el progreso del futbolista. Por suerte ustedes tienen una estructura que permiten continuar ligado al jugador. Y 5 años después están viendo el usufructo de haber hecho bien el trabajo. Sí, y en diferentes casos, porque Nahuel hace todo un crecimiento evolutivo por fuera del grupo. Prácticamente jugó en Torque y en Peralada, en Segunda B de España, que en ese momento era filial de Girona, pero después toda su evolución fue por fuera del grupo, y Valentín, al contrario, todo por dentro del grupo. Y en los dos casos, para nosotros son casos de éxito, muy contentos con ellos dos y bueno, obviamente con el progreso que tuvieron en su carrera. Pero volviendo a la parte de scouting, digo, no, lo más importante para scouting es tratar de tener bien claro qué es lo que se necesita, qué es lo que necesita el equipo, qué es lo que vas a buscar. Y bueno, evidentemente vos podés ser el mejor scout del mundo, pero si no tenés claro qué es lo que está necesitando el equipo y el potencial del jugador, no sirve de nada. Entonces, en esos casos, en el scouting de ese momento, nosotros teníamos un abanico muy grande para incorporar jugadores. Entonces, estuvo la oportunidad, estuvo el deseo del jugador de salir del lugar donde estaba. Bueno, teníamos la información, teníamos más la información de la oportunidad que la información del jugador, y nosotros estamos abiertos a ese tipo de operaciones. A Nahuel lo compramos y Valentín vino a préstamo con opción de compra. Entonces, muchas veces cuando uno trae un jugador con opción de compra no tiene muy claro cuál puede ser el valor. Bueno, creo que ahí también acertamos con tener una opción de compra que sea conveniente para nosotros, y el jugador lo compramos en un valor bajo. Incluso, bueno, hoy después de venderlo cualquier número te parece bajo, pero realmente había sido muy bajo, era muy conveniente para nosotros la opción de compra. Y después, bueno, por suerte el jugador también
todos somos buenos o malos dependiendo del jugador. Al final de cuentas estamos en las manos de ellos. Y Valentín es un tremendo profesional que nos termina siendo bueno a todos. Germán, todavía igual existen mercados, ¿no?, que se ajustan a la lógica tradicional del scouting y de la identificación de talentos, porque caso Castellanos o el de Del Prete por el equipo donde jugaba, sigue siendo muy parecido a como se hacía antes. Van ustedes, lo ven jugar en persona, hablan con él, se convencen de que puede ser un buen fichaje y lo adquieren, porque hay otros mercados con más acceso a los datos y al video que puedes hacer un tipo de scouting más moderno, pero al principio ustedes aplicaban la lógica anterior, ¿no?, de ir, hablar con el jugador, ver si funcionaba o no, si tenía características que a ustedes les podía servir. Sí, yo en eso me siento capaz un poco antiguo y también por el lugar donde estoy entiendo que la parte de datos es relativa, porque siempre lo que estamos buscando del jugador es su proyección. Entonces, nosotros, el dato te da lo que el jugador hace y no lo que el jugador va a hacer. Ahora, si estuviese en un equipo español o un equipo dinamarqués, noruego, donde tenés que contratar un jugador para jugar en ese equipo, bueno, ahí el dato pasa a ser muy importante porque te filtra no sé, jugadores de todo el mundo en minutos. Nosotros tenemos que buscar el jugador que va a mejorar sus datos. Entonces, no estamos comprando un jugador para que juegue en el equipo, sino un jugador que pueda jugar en otros equipos. Y a dónde va a ir a jugar depende mucho de él y del contexto que nosotros le podamos dar. Entonces, hay esto cuando me refiero a Torque, ¿no?, a Montevideo City Torque. Ahora, digo, en otros equipos el dato tiene una relevancia muy importante. Nosotros generalmente no buscamos el impacto inmediato en el equipo. Nosotros buscamos el potencial del jugador. Ahora me das el pie. Yo soy defensor de lo clásico. O sea, el trabajo para mí a la vieja usanza nunca se pierde. Como vos recién decías que sos más de la vieja escuela, digamos, en eso. Para mí eso siempre termina rindiendo también. Pero pensaba, en tu caso, en tu rol, desde el scouting, ¿se trabaja diferente cuando, o sea, vos empezás y después empieza a desarrollar el City Group, que ya hoy tiene más de 10 clubes en el mundo? El trabajo de scouting es diferente si vos trabajás para un solo club que cuando trabajás justamente en un proyecto multiclub como es este. Sí, porque el abanico de posibilidades es muy grande y obviamente en un partido hay jugadores que pueden servir para Melbourne, para New York City, para Manchester City y también para Torque. Entonces, lo más importante, lo que decía antes, es entender cómo es cada equipo y tenés mucho más trabajo viendo a los propios equipos que lo que estás viendo en cancha. Bueno, siempre para Manchester City los jugadores son un grupo reducido. Ahora, para los otros equipos el espectro se abre un poco, ¿no? A mí, Jorge, está fantástico lo que dijiste y aparte lo voy a conectar con algo que dijo Manu y con algo que dijo Germán acá. Manu mencionó a Gustavo Del Prete como un caso de éxito porque efectivamente lo reclutaron por poquísimo dinero y después el jugador progresó y lo vendieron. Sin embargo, en la diferencia que haces vos, Jorge, entre lo antiguo y lo moderno, yo hago un paréntesis y hablo más que de lo moderno y lo antiguo, de lo creativo, que es un término que utilizamos acá. Y acá voy a hacer uso de conversaciones que hemos tenido fuera de micrófono, Germán. Cómo reclutaste a Del Prete sin encuadrarse o en lo antiguo o en lo moderno, fue verdaderamente creativo, pero es también aprovechar la accesibilidad que hay hoy, la visibilidad que te dan las redes, la posibilidad de conectarte con personas. Entonces me encantaría que cuentes ese caso porque creo que puede graficar perfectamente el concepto. Bueno, creo que el mérito de contratar a Gustavo, creo, o sea, tuvo más que ver con ser abierto y atender la llamada de la gente que quiere conocer y quiere saber cómo trabajamos. Llegó en un momento me escribe por LinkedIn Francisco Quegreis, que hoy está trabajando en Quilmes, y me
me convoca, quería tomar un café conmigo para que le cuente cómo trabajábamos y bueno, justo tenía una reunión en la zona de Belgrano, él vivía por ahí y le digo, mirá, tengo una reunión, cuando termina nos juntamos y tomamos un café. Vino, me regaló un libro, no me olvido más, me regaló un libro y tuvimos una conversación. Él me decía que conocía mucho el torneo argentino A y yo realmente no tenía tiempo de hacer scouting ahí, claro. Y sabía que en los torneos regionales hay jugadores. Entonces, que él conocía, le digo, bueno, ¿te animás a hacerme un trabajo sobre esto? Bueno, obviamente le iba a pagar, ¿cuánto vale este trabajo? X plata. Digo, bueno, está bien. Digo, en 4 meses nos vemos. Y mensualmente le iba pagando. Cuando pasaron los 4 meses, nos juntamos de nuevo en el mismo café. Me trajo el 11 ideal y bueno, eran 11 jugadores y yo no iba a tener tiempo de ver 11 jugadores, así que le dije, elegí 4 para que vea. Obviamente le había dado algunos parámetros. Me dice este y este. Perfecto. Vi el primero, era Gustavo, y él me había traído toda la información de quién era el representante, que en ese momento no tenía, estaba el padre. Me trajo el contacto, lo llamé. El perfil, ya telefónicamente uno se daba cuenta qué tipo de persona era. El padre gerente de empresa, un chico que estaba estudiando, y nosotros teníamos, lo que decía antes, la oportunidad y el espacio en el club para recibirlo. Estábamos en segunda división, habíamos descendido y el torneo empezaba un poco tarde, entonces también nos daba tiempo. Lo trajimos, increíblemente la negociación con el padre fue durísima, decía, increíble. Y él ya tiene una edad importante, los datos de él no eran buenos. Los datos que había eran partidos jugados y goles, no había mucho más, claro. Pero no eran buenos. Y bueno, el mérito de él, el mérito del entrenador de encontrarle un espacio cerca del área, sin ser extremo, sin ser 9, una posición intermedia, creo que le hizo hacer muchos goles. Y bueno, y después para nosotros contentísimo, porque un chico que creo que se perdía, creo no, él nos dijo que si no se da esta oportunidad iba a dejar el fútbol porque ya estaba muy enfocado en la parte de estudio y que bueno, hoy está teniendo una carrera, está jugando en México en primera división, a nosotros nos pone contentísimos. Ahora, Germán, porque si no todos te van a escribir diciéndote, mirá, yo te puedo escautear esta competición que no tiene tanta visibilidad, esperando que vos vayas y le pagues por lo que te ofrecen. Yo soy de fútbol tailandés. Van a hacer muchos cafés. Entonces, y yo particularmente soy un convencido absoluto de la importancia que tiene el relacionamiento, las conexiones, el networking, etc. Y capaz este fue un networking ultra casero. Pero, ¿qué viste en esa charla con Francisco? Porque, insisto, es algo en lo que me interesa indagar muchísimo, porque mucha gente busca de qué manera insertarse en el fútbol, y sin ir más lejos, para Francisco esa fue una oportunidad. Vos se la diste, pero no a cualquiera que se te presentó con una buena idea, dijiste acá hay algo y probablemente voy a financiar con poco o mucho dinero, no importa, esa tarea. Bueno, un poco es tener memoria. Yo golpeé muchas puertas para empezar a trabajar en el fútbol, entonces, bueno, dentro de mis posibilidades trato de atender a todo el mundo. Atiendo al representante más importante, al menos importante, con la misma dedicación y el mismo tiempo. Entonces, bueno, en esta se presentó esa oportunidad, él me estaba ofreciendo algo que yo no tenía, no es que le regalaba la plata a ver qué pasaba. Había una liga que es muy difícil de cubrir, que no hay mucha información en medios, que está muy alejada de la capital, entonces me iba a dar una información que para mí tenía mucho valor. No es que, digamos, hice una obra de beneficencia con él, me estaba ofreciendo un trabajo. A mí me servía, evidentemente, toda su información, lo que me podía dar,
Y bueno, por suerte funcionó bien. Entiendo que funcionó bien para nosotros, para Gustavo y bueno, para Francisco, que va llenando, casi llena en su currículum. Y bueno, para un scout, yo siempre digo que lo más lindo es ver que el trabajo, más allá del salario que uno trabaja para vivir, pero que un jugador que uno escautea, se ponga la camiseta del equipo, que ande bien y que su carrera vaya creciendo, es un premio. Claro. Germán, me quedo un segundo en el tema del modelo multiclub porque es algo que tenemos ganas de hablar desde el principio, quizás el podcast más interesante en cuanto a eso. Laburás en el Grupo City, sos una de las cabezas de director deportivo de uno de esos clubes, y hace poco escuché una nota de Brian Marwood, que primero quiero saber si tenés relación con él o no, que es el director de operaciones de fútbol a nivel global del City Group, y dirige el Emerging Talent Program, que es este programa que tiene el Grupo City para comprar jugadores jóvenes, que hacía referencia a vos, incorporarlos, tenerlos en el equipo y apostar al potencial y no lo que están aportando en este momento. Y él decía que el City Group, mejor dicho, compra jugadores por 3 razones. Una es que pueden llegar al primer equipo y estar bajo las órdenes de Guardiola. Otro es que se asienten en un club del modelo. O la tercera, para poder venderlos y hacer plata. Que caso Nahuel Bustos quizás, que fue comprado con ese objetivo. O en realidad quizás con el segundo, de que se asienten en un club del modelo multiclub y si no, venderlo por profit. Y hay jugadores que quizás encajan en más de uno de esos puntos. ¿Ustedes trabajan con esa premisa en el día a día? Marwood, cuando habla con ustedes, les indica que tienen que comprar jugadores con esas 3 premisas. ¿Es algo quizás no tan claro? ¿Cómo se trabaja eso? Porque hay mucho mito y la verdad poca información acerca de cómo laburan los grandes modelos multiclub a nivel mundial. Bueno, Brian es la persona con la que reporto directamente, así que con Brian prácticamente todas las semanas nos conectamos. Imagínate que para mí, Brian fue el director deportivo de Manchester City cuando se llamaban campeón de la Premier con el famoso gol de Agüero en la hora. Así que imagínate que para mí, que era scout y empiezo a ser director deportivo, estar en una mesa yendo a cenar o teniendo reuniones con él, mismo con Chiqui, son eminencias dentro de la dirección deportiva y son muy importantes para nosotros. Brian es como un director deportivo general, y entonces, sobre todo cuando las cosas no van bien, es la voz de la experiencia, ¿no? Entonces nos ayuda muchísimo. Es como el Chiqui del resto de los clubes, ¿no? Exacto. Sobre todo, te digo, lo tenés cuando las cosas no están bien. Entonces tiene mucha experiencia. Cuando vos tenés las pulsaciones a 2000, él está más tranquilo, aconseja y apoya mucho. Entonces es importantísimo para toda la estructura. Y en cuanto a lo que buscamos como jugadores, es tal cual vos lo decís. Hay 3 tipos de jugadores: el jugador para comprar y vender, que en realidad, cuando compramos un jugador, el jugador se puede vender, pero si pasa por clubes del grupo es como que es más importante, porque va dejando algo más. Para el scout también es importante, porque se pone la remera de... Por eso la situación de Valentín para nosotros es tan importante, que haya ido a New York City, que haya salido goleador en la Liga, que haya salido campeón, después va a Girona. Los 4 goles al Real Madrid para nosotros es como... son goles que gritamos. Los hiciste vos. Entonces, no, todo lo hace él, pero nosotros nos ponemos muy contentos por él, pero... Te lo aclaro porque uno no quiere, digamos, hacerse dueño de los éxitos ajenos. Es al revés. Ellos nos hacen bueno a nosotros. Es lo más cerca que vamos a estar a hacerle un gol al Real Madrid. Exactamente. Pero bueno, o sea, obviamente que el gol lo haga jugando en Girona no es lo mismo que lo haga jugando para un club que no pertenece al City Football Group. Nosotros somos hinchas y trabajamos para esos equipos y nos sentimos importantes para cada uno de esos equipos. Entonces, está todo como mucho más amalgamado y nos sentimos más parte de todo. Hoy es difícil que compremos un jugador teniendo tantos clubes para
Y aparte queda feo también para ganar plata, porque la finalidad no es ganar plata con la venta de jugadores, sino que la venta de jugadores lo que hace es que los clubes puedan crecer. Montevideo City Torque es un club deficitario, pero gracias a las ventas lo que puedo hacer es crecer. Entonces, no hay una finalidad de ganemos plata. Para crecer necesitas recursos. Y eso es lo que genera la venta de jugadores. Pero es importante aclarar que ustedes no trabajan con la presión de tener que generar jugadores para el primer equipo del grupo, que es el Manchester City, porque el único que llegó bajo este programa al primer equipo es Zinchenko, hasta ahora. Si mal no recuerdo. Bueno, a ver, el que tuvo más éxito fue Zinchenko. Pero que se asentaron en el equipo de Guardiola, que pasaron por otros clubes y están hoy bajo sus órdenes, no hay. No, pero bueno, hemos comprado jugadores que han jugado en el City, capaz no con el suceso que tuvo Zinchenko, pero sí hemos tenido algunos. ¿Qué casos hay? Me da un poco de vergüenza de decir. No, sí. Ha jugado Bruno Ciculini, jugó. Claro. Bruno jugó. ¿Pero qué fue pretemporada? No, jugó final de Community Cup contra Arsenal. Sí, no tuvo la participación de Zinchenko, la verdad que ha ido y ha vuelto, no ha estado estable en el equipo durante una temporada. En medio de temporada ha ido a préstamo al Middlesbrough y ha vuelto, pero sí, evidentemente Zinchenko es el caso de éxito más grande que tuvo el grupo. Pero lo importante es que más allá de eso, ustedes, como decía recién, no trabajan con esa presión de decir, che, tenemos que comprar un jugador que la rompa en el City Torque para que después pueda jugar en el City. No. La verdad que esa presión no está. Obviamente está la presión como club de conseguir ciertos resultados, de la forma de juego y obviamente nosotros como club tenemos una cuenta de resultados y tenemos objetivos económicos tanto para estar dentro del presupuesto, dentro de lo que se gasta, como de lo que se genera en ventas. Esa presión sí está, pero es muy difícil que un jugador... no se puede sostener toda una estructura para que, en este caso Torque, para que un jugador llegue a Manchester City. Está bueno eso, ahora lo voy a retomar porque para mí es como el principal punto de una de las cosas más interesantes de los multiclub, pero me quedaba cuando Manu te preguntaba lo de Brian Marwood, esto de que parece ser un lineamiento de todo el grupo, porque ahora que se conoció que Lillo volverá a ser asistente de Guardiola dijo, yo necesito una persona a quien apoyarme en los malos momentos. Digo, va prácticamente en la línea de lo que nos acabas de decir. O sea, evidentemente hay como un trabajo en todo el grupo que tiene que ver con eso y está buenísimo. Pero digo, con respecto ahora sí vuelvo a lo que te preguntaba Manu. En el multiclub, o sea, cada club tiene un papel diferente en función del sistema. ¿Eso cómo se va definiendo? ¿Sí? O sea, el rol que cumple cada uno de los clubes del City Group, ¿cómo se define? ¿Qué es lo que lo marca? Bueno, yo te puedo hablar de Torque, a ver, qué pasa en Mumbai. La verdad es que, no sé, nuestro trabajo, por ejemplo, en ese tipo de clubes es tratar de darle opciones de jugadores de Sudamérica. Cómo es el lineamiento en cada equipo es un poco difícil para mí hablar y pues no lo conozco en profundidad. Nosotros somos un club de desarrollo, somos un club netamente enfocado en la parte futbolística. Acá todo lo que sea marketing está en un segundo plano. Nuestra idea es desarrollar un club, desarrollar talento y agregarle valor al club en todas las áreas. En medicina, en la preparación física de los jugadores, en nutrición, tratar de hacer crecer una plataforma que genere talento. Bueno, y evidentemente todo se va midiendo en casos de éxito. A veces el caso de éxito está representado con un valor económico, porque un jugador se compra y se vende, o sale de las formativas y se vende, o a veces tiene que ver con que nosotros le estamos dando herramientas a otros clubes del grupo. No sé, Santiago Rodríguez, que fue un jugador nuestro, está jugando en New York City, un jugador importante para New York City. O si nosotros podemos apoyar a otro grupo, a otro club del grupo, con el scouting de un jugador. Entonces, los clubes van teniendo valor en cuanto a qué estamos dispuestos a dar al grupo.
Hablamos, Germán, de los lineamientos del grupo, propios tuyos y del club respecto al scouting y a la conformación de un plantel. Y probablemente también hablamos del proceso compra-venta, pero la dirección deportiva también abarca otros aspectos, la selección del entrenador, probablemente el lineamiento metodológico y el estilo de juego del club, del primer equipo hacia abajo, y también la academia, los juveniles. ¿Hasta qué punto el grupo y versus vos, no versus como puesto, sino como la otra alternativa, operan conjuntamente para definir el patrón de juego y el estilo de un entrenador? Porque dijiste también, una de las claves del scouting es saber lo que necesitas, saber lo que estás yendo a buscar. Y respecto al entrenador, lo mismo también, saber previamente qué estilo de entrenador necesitas para el desarrollo del club. Sí, el scouting lo hacemos en prácticamente todas las áreas, desde scouting para conseguir un entrenador, un preparador físico, o un entrenador del primer equipo y también los jugadores. El City Football Group no te baja una directriz, ellos son parte de la decisión. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, cuando vamos a contratar a un entrenador, capaz hacemos, lo vamos haciendo durante todo el año, reuniones con entrenadores, vamos conociendo, pero cuando llega el momento, dependiendo de la necesidad del equipo de ese momento, elegimos algún perfil y lo ponemos, por ejemplo, en una terna. Eso lo llevamos a Manchester, a Brian, lo conversamos con él y ahí se elige cuál es el mejor entrenador para ese momento, lo que creemos que es el mejor entrenador para ese momento. Entonces no es que ellos bajan directamente una directriz que nosotros tenemos que aceptar, sino que ellos son parte de las decisiones que todos vamos tomando para que el club vaya hacia un lugar. ¿Y cuál es el estilo de entrenador que vos has ido seleccionando para darle una identidad al City Torque y el que imaginás, independientemente del de turno, de aquí a futuro para el club? Un poco el perfil depende de lo que va necesitando el equipo en ese momento y en la situación en la que está. Sí, partimos de la base de que el club quiere tener un equipo protagonista, tener la posición de la pelota, ser audaz y tratar de atacar al rival a través del juego asociativo. Después, si juega 4-3-3, 3-5-2 o va cambiando, no pasa por el sistema. Sí, también como queremos ser una plataforma de desarrollo de jugadores, también queremos ser una plataforma de desarrollo de entrenadores. Y entonces, bueno, hoy estamos muy por el perfil de entrenadores jóvenes, audaces y bueno, con ganas de crecer. También no digo que sea una finalidad como club, pero si un entrenador nuestro puede pasar de Montevideo City a Bahía, a Bolívar, a New York City, para nosotros también es un caso de éxito. Y ahí lo pego con lo que hablábamos antes. No todo es plata, porque el entrenador no lo vamos a vender a otro equipo, pero que el club se ha visto dentro de la Liga Uruguaya como un lugar de desarrollo, un lugar de crecimiento, para nosotros es importante. Entonces queremos tener el mejor preparador físico para que sus conocimientos lleguen a la gente que trabaja y así también empujar al club a crecer. Dijiste recién, Germán, que el club es deficitario, pero eso depende mucho de la temporada, es siempre así, cada tanto le pegan al break-even y hace un poco de plata. Me acuerdo del caso del Melbourne City, con la venta de Aaron Muy al Huddersfield. El City ingresó, el Manchester City en este caso, 8 millones de libras y se decía que con esa plata el City Football Group ya podía bancar un año de operaciones del club en Australia del tema inferiores. Es decir, que toda la academia del Melbourne City con la venta de Aaron Muy, que había jugado 2 años en el club, ya podía ser financiada y cubierta. ¿Eso ustedes también lo tienen? Si meten una buena venta
Brian dice, bueno, ya está, este año el Torque no pierde plata, al año siguiente puede perder un poquito más o siempre pierde plata. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué indicaciones o qué objetivos tienen que cumplir ustedes a nivel financiero? No, nosotros estamos en un proceso de crecimiento, entonces estamos invirtiendo. Invertir implica, sobre todo en fútbol, perder plata. Esto es como si tuvieses un campo que estamos sembrando, no estamos cosechando. Entonces, lo importante es estar dentro de los números presupuestados cuando empieza la temporada. Entonces nos empieza el año fiscal europeo y nosotros tenemos los ingresos y los egresos proyectados. Tenemos que estar dentro de los egresos proyectados y tenemos que estar dentro de los ingresos proyectados. La cuenta de resultado, no todo es medible con plata, pero yo creo que está siendo muy positivo porque el crecimiento del club se está viendo en todas las áreas. Evidentemente, en cuanto a la inversión del club y los números de venta, todavía estamos abajo. O sea, es un gran dato. Pero creemos que estamos capitalizándonos de muy buena manera. No trabajan con si está en verde o en rojo la balanza. Sí. Pero estamos dentro del rojo proyectado. Perfecto. Sí. Es una gran explicación. Cuando tenés que poner cualquier negocio, sabés que vas a perder plata durante un tiempo hasta que la economía empiece a moverse de otra manera. Bueno, nosotros estamos en el proceso de inversión todavía. El club es muy joven, la academia está hace 2 años. La ciudad deportiva no está hace 2 años y ya de la generación 2004 debutaron 7 jugadores en primera, lo cual para nosotros es un buen número de jugadores. Hoy tenemos la 2005 compitiendo en torneos internacionales, jugadores en selección sub-15. O sea, el club viene en crecimiento, pero bueno, todo no lo podemos medir para crecer tenemos que invertir. A veces un buen caso, como fue el de Castellano, un caso de éxito, por decir una manera, a nosotros nos hace perder deportivamente, pero en ese momento nos permitió crecer en cuanto al club. Nosotros a Valentín lo perdimos a mitad de temporada y creo que fue una de las razones por las que terminamos descendiendo. Pero ese caso de éxito nos permitió que nosotros pudiésemos hacer muchas más cosas. Entonces, más allá de irnos al descenso, el club terminó creciendo gracias a eso y gracias a que hoy el jugador es vendido al Lazio y que es un jugador importante. Creo que Montevideo City Torque tiene otra imagen dentro de Sudamérica y también para dentro del grupo, que decir que hay cosas que estamos haciendo bien, tenemos que seguir mejorando, pero que estamos haciendo cosas bien. Bueno, para meternos ya un poco más en lo que es el ámbito del fútbol uruguayo, a mí una de las cosas que más me apasiona de todos estos proyectos multiclub es cómo se elige, o sea, cómo van eligiendo los distintos grupos los lugares donde establecerse, y siempre una de las cosas que más me quedó es que a la hora de analizar y de justamente definir una sede, no se hace hincapié solamente en lo financiero, sino, por ejemplo, en el aspecto cultural, que se le da mucha importancia a eso. Entonces, mi pregunta, Germán, era, bueno, ¿cómo tomó Uruguay, ¿sí? el ámbito del fútbol uruguayo, digo, este inicio, que ya fue hace más o menos 6 años de lo que hoy es Montevideo City Torque? Bueno, primero tenés el sentir de la gente. Torque no era un equipo que estaba arraigado a un barrio, no tiene una hinchada muy populosa, entonces lo primero que pasa es el miedo de los otros clubes a que va a venir alguien y nos va a comprar y nos va a cambiar. Entonces hay un poco de rechazo de los hinchas de los otros equipos. Después creo que hay una parte de envidia también en cuanto a... Y lo notás cuando hay partidos donde nosotros somos los que tenemos contra el que no tiene y bueno, y ahí se hace... capaz le sirve al otro equipo de motivación. Pero en líneas generales, con los dirigentes de los otros clubes, ni hablar con entrenadores, jugadores y con el ámbito del fútbol, la relación es muy buena. Estamos en un país que tiene un tema político dentro de la federación, pero
y eso siempre hace que uno tenga gente que te quiere y gente Claro. que no te quiere, pero nosotros como club tratamos de ser un poco apolíticos, tratamos de colaborar con nuestro punto de vista en la mejora del fútbol uruguayo, del lugar donde estamos. Entonces, después, bueno, habrá gente como todo, que te quiere más, que te quiere menos. Pero en líneas generales yo creo que el aporte de Torque al fútbol uruguayo es importante, es muy bueno, porque hace que todos los equipos también, cuando nosotros empezamos a movernos, habíamos hecho una evaluación de cómo estaban los equipos y cómo íbamos a estar nosotros, y creo que a partir de eso también los equipos se vieron obligados a mejorar. Y creo yo que esa competencia, por tener el mejor centro de entrenamiento, por tener la mejor captación, bueno, eso también lleva a que todos crezcamos. Germán, yo acá me hice un par de anotaciones porque por suerte en los últimos tiempos estoy viviendo en carne propia los desafíos del fútbol uruguayo. Incluso he conocido, gracias a vos, el predio que inauguraron y me parece maravilloso. Pero a la vez he ido testeando en carne propia que el fútbol uruguayo hoy para mí vive un momento trascendental para su historia y para su futuro. Y a la vez es quizás el mercado más desafiante y barra divertido del planeta. Y hago una descripción breve. Está en un momento decisivo en lo político comercial, porque después de muchísimos años termina el contrato de derechos con Tenfield, entonces se está evaluando si se continúa con Tenfield o si se abre el juego para otras compañías. Por otra parte también hay un debate constante a nivel político estatutario entre los clubes SAD y los clubes Sociedad Civil. Al mismo tiempo acaba de asumir Marcelo Bielsa como entrenador en un fútbol históricamente vinculado a la garra, al corazón, al juego directo probablemente, queriendo instaurar un estilo absolutamente distinto. Y por otra parte, Manu está acá para corregirme, Uruguay es el segundo país con más futbolista profesional per cápita del universo, pero siempre se criticó que a nivel infraestructura, producto liga, no se acompañó ese talento, y yo he tenido la suerte de ver cómo hay un desarrollo casi que al lado del otro, a nivel nuevos centros de entrenamiento, viviendas, posibilidades para los jóvenes. ¿Dónde están los desafíos del fútbol uruguayo y dónde crees vos que tienen que priorizarse los cambios a corto plazo para que todo esto que está acomodándose entre dar el salto finalmente suceda? Bueno, tocaste muchas cosas, algunas se me va a pasar. Primero, el fútbol uruguayo no está discerniendo, no está en la disyuntiva de Tenfield sí, Tenfield no. Lo que está tratando de hacer es tener un mejor contrato de televisión acorde a lo que los dirigentes creen que el producto vale. Esto es independiente de cuál es la empresa que compre los derechos. Y bueno, y llegando al final del contrato de televisión hay más posibilidades de que ese contrato se mejore y bueno, y eso es lo que creo que están tratando de hacer y entiendo que está funcionando. Evidentemente, con un mejor contrato de televisión, con más plata para los clubes van a poder crecer. También se pueden inflacionar el mercado interno y al final no puede crecer nada. Uh-huh. Pero sí lo que creo, un poco lo decía antes, es que queda feo decirlo que sea a partir de Torque, pero yo no sé si es a partir de Torque solamente, pero sí que fuimos parte de eso, es que se está trabajando mucho en la infraestructura. Hoy las canchas son, por lo menos en el piso, son mejores que antes. Que tienen que ser mejor, seguro, tienen que ser mucho mejor. Pero también hay muchos proyectos, hablamos de Paysandú, Forlán en Durazno, hay otro proyecto en Artigas, entonces se está trabajando en la formación del jugador mucho mejor que hace 10 años, seguro, eso seguro. Que hay mucho campo para mejorar también. Creo que ahí la federación tiene que tener un rol más protagónico en la formación de entrenadores y bueno, y ahí
sabemos que cuando llega Bielsa a un lugar también revoluciona eso, empiezan a salir muchos entrenadores, empieza un cambio cultural, o por lo menos pasó en Chile. Entonces, no creo que Uruguay sea igual a Chile porque tiene una historia mucho más arraigada y una historia mucho más gloriosa. Claro. Previo a Bielsa, entonces el cambio cultural puede llegar a costar. Pero creo que la llegada de Marcelo con una generación de futbolistas distinta, con diferentes características, creo que es un buen campo de crecimiento. Bueno, veremos qué posibilidades tiene, pero creo yo que es muy positivo. En infraestructura es una prioridad. Ahora, la consulta es, ese cambio estilístico de los futbolistas, que lo estamos viendo en los Federico Valverde, Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, ¿viene de etapas más tempranas? ¿Se está formando distinto o las características de los jugadores empiezan a ser distintas también en las etapas más embrionarias? Bueno, yo voy a ser repetitivo con algo que seguramente lo dije en otra entrevista, pero porque aparte lo repito. Valverde, cuando se fue de Uruguay, fue al Real Madrid, Castilla, tuvo que jugar en La Coruña y después llegó al Real Madrid. Bentancur salió de Boca, similar generación, 99, 97 y 98, uno y otro, pero salió de Boca, llega a la Juventus y a los 15 días ya era titular. Entonces ahí hay una diferencia de crecimiento. El fútbol uruguayo, lo mejor que le podía pasar a un jugador para formarse era estar dentro de la estructura de selecciones nacionales. Entonces, todo lo que pasase dentro de la selección, esto gracias a Tavares y su proceso, todo lo que crecía dentro de la selección iba a ser muy bueno. Pero, ¿qué pasa con todos los que no llegaban a la selección? Entonces, creo que en los últimos años lo que pasó es que el trabajo de los clubes empieza a ser un poco mejor por fuera de selección, pero para que acompañen a la selección, ¿no? Esto no es selección sí, selección no. Antes es que trataban de que todos los jugadores estén dentro de la selección porque ahí el jugador iba a crecer. Entonces los clubes todos querían que los jugadores estuviesen ahí. Bueno, hoy tenemos que pensar que también los jugadores pueden crecer por fuera de selección sin descuidar que el mejor lugar es estar dentro de la selección, jugar partidos internacionales. Un jugador uruguayo que llega a primera división después de transitar su 15, su 17 y su 20 dentro de los procesos de selección, llegan a primera con 50 partidos internacionales. Es la selección que más juega. Uruguay no salió campeón del mundo de casualidad. Hizo la mejor preparación que ninguna otra selección hizo, tanto para el sudamericano como para el mundial. Uruguay contó con los jugadores un mes antes a cada torneo y los clubes no lo podían usar. Cuando Argentina, los jugadores llegaron sobre la hora al torneo. Entonces, el proceso de selección es muy importante. Yo creo que la federación tiene que dar un paso más allá y colaborar con la formación de los entrenadores, de baby fútbol, de fútbol del interior. Bueno, creo que hay un campo enorme para crecer que seguramente Marcelo desde adentro va a ayudar muchísimo. ¿Qué es eso, Germán? ¿Bajada de línea? Porque vos lo acabas de describir perfectamente bien. Fabricio Díaz, sin ir más lejos, el capitán del seleccionado sub-20 uruguayo, con más de 100 partidos en primera división, fue cedido para participar de ese proceso largo y Liverpool probablemente perdió a uno de sus mejores futbolistas. Entonces, eso se hace, vamos a hablar a la criolla, de onda. ¿Hay alguna bajada de línea? ¿Estamos todos en el mismo barco? A ver, en su momento hubo resistencia de los clubes, porque Liverpool tenía partidos internacionales que no pudo contar con Fabricio y hubo otros casos. Nosotros no tuvimos a Nico Siri un montón de partidos por estar abocado a la selección. Pero si pensamos que el mejor lugar para crecer es la selección, si hay jugadores que se valorizan estando en la selección, bueno, creo que al final de cuentas todos salimos beneficiados del trabajo de selección. Y esa fue la bajada de línea en su momento de Tavares, que por suerte creo que Giordano, hoy al mando de selecciones juveniles, está continuando e incluso acentuando mucho más. Y acá también voy a hacer gala de nuestras conversaciones fuera de micrófono.
¿Qué tiene el jugador uruguayo? ¿Por qué Uruguay es campeón del Mundial Sub-20 independientemente de estos argumentos que fuiste dando? Creo saber un poco tu respuesta, no sé si la transmitirás al aire, pero efectivamente tiene algo en su composición que lo hace como un activo muy certero, muy seguro, ¿no? Para contratar, para formar. Mira, el maestro Tavares decía que el jugador uruguayo era hijo del agua fría, y con el futbolista pasa algo muy, muy curioso, un poco triste, y que habría que estudiarlo un poco más sociológicamente. Pero todo lo malo que le pasa a un jugador lo termina formando. Entonces, yo creo que la falta que muchas veces la falta de educación deportiva que tiene el jugador, y la posibilidad de llegar a primera de forma relativamente sencilla, es mucho más fácil que un uruguayo llegue a primera que un argentino llegue a primera, porque la liga uruguaya, que es una liga pobre, pierde año a año 100 jugadores, eso le da espacio a otros jugadores. Bueno, cuando el jugador de Uruguay sale de Uruguay hacia otras ligas y empieza a recibir mucha más información de la que tenía antes, crece de forma exponencial. Entonces, nuestro desafío, ¿cuál es? Que el crecimiento no sea a partir de que el jugador se va de Uruguay, sino empezar a trabajarlo y a mejorarlo estando en Uruguay. Es imposible que un jugador argentino haga el camino que hizo Luis Suárez. O sea, un jugador no llega a la elite mundial, digo argentino, ¿no? Pasando por todos los equipos que pasó Luis Suárez. Hay muy pocos casos de jugadores que llegan a ser una estrella mundial, pero que hayan tenido que irse de su país a un equipo chico de Holanda, a un equipo grande de Holanda, y ir haciendo toda una escalera. Eso es porque la formación, creo, del jugador argentino es mejor, tiene una competencia interna mucho mejor, y como que cuando llega a primera división ya tiene muchísima información. El jugador uruguayo generalmente, cuando llega a primera división, todavía su margen de crecimiento es muchísimo. A eso que le agregan una historia con mucha gloria. Y las selecciones mueve cosas, y tienen el deseo de ser futbolistas. Hace mucho que no hacemos una recomendación, voy a hacerlo en este momento, The Goldmine Effect, el libro que escribió Rasmus Ankersen, que fue director de fútbol durante mucho tiempo del Brentford y del Midtjylland. Rasmus ahora es director del grupo Sport Republic, que compró el Southampton, el Godfen Turquía y otros clubes también. Y él habla en su libro, en realidad, este libro es una tesis para intentar explicar cómo es que países son característicos en la formación de deportistas de distintas disciplinas. Entonces él viajó a Jamaica para intentar entender por qué Jamaica produce los mejores corredores de altas velocidades del mundo. Viajó a Etiopía para entender por qué Etiopía produce corredores de largas distancias. Y viajó a Brasil para intentar entender por qué un país con tantas carencias a nivel pobreza, jóvenes, violencia, etcétera, sigue siendo el principal productor de grandísimos talentos del mundo. Y obviamente que ese capítulo tiene muchísimas otras explicaciones, pero el denominador común es la resiliencia, que es un poco lo que hablaba Germán. ¿Cómo puede ser que jóvenes con tantas carencias después terminen ganándole o compitiendo a la par de jóvenes de otras partes del mundo que tienen todo a su merced, los mejores profesionales, la mejor infraestructura? Un poco se explica también en ese costado. Y mira, Holanda, por ejemplo, saca muchísimos jugadores de un país también chiquito, con una cultura de fútbol muy importante, pero también una población muy diminuta, y su porcentaje de jugadores es muy alto. Bueno, no es lo mismo que Uruguay en cuanto a por qué. Claro. Ellos tienen una escuela muy marcada, evidentemente han jugado mucho en sintético porque no tienen muchas canchas de césped natural, por un tema demográfico, por decirlo de una manera. Y en Uruguay creo que las malas canchas, el agua fría, todo lo que tiene que pasar un jugador para llegar a ser profesional, le termina dando un carácter muy fuerte en cuanto a sobreponerse a la adversidad.
Entonces toda esa adversidad lo va formando. Y es un poco también cultural, porque al final de cuentas Uruguay es un país muy chico en medio de dos potencias como Argentina y Brasil, y ellos nos compiten. Entonces, claro, David contra Goliat, y eso le hace tener una valentía diferente. Tienen una historia muy grande donde que ellos la revisan todo el tiempo. Todo eso va generando una cultura que el futbolista uruguayo tiene, que el país tiene, porque se respira fútbol y todos los chicos quieren ser futbolistas. O sea, hay un porcentaje altísimo de chicos que juegan baby fútbol. Pablo, relaciono a Rasmus con un ex invitado nuestro y un tema que tocamos, que es el de la pelota parada. Noticia de ayer: Jaime Segura perdió a su jefe porque Andreas Jorsson se fue del Malmo a trabajar en Southampton, del grupo Sport Republic, seguramente contactado por Rasmus, para ser el técnico de pelota parada del Southampton la temporada que viene. Tanto no menor que le contamos a nuestra audiencia, que seguramente le interese. Volviendo un poquito a Tenfield, una pregunta más, Germán, y cierro mi parte. Hoy por hoy, para entender la diferencia del fútbol uruguayo con otros, ¿la plata que entra por derechos de televisión es representativa para la finanza del Torque? No, el fútbol es deficitario y para que te des una idea, yo creo que un equipo modesto de Uruguay, el 40, el 50% de sus ingresos es la televisión. El problema es que es prácticamente el único ingreso que tienen. Entonces, capaz que ese porcentaje en Argentina dirían, 40% de mi presupuesto está cubierto por la televisión, es buenísimo, pero en Argentina tenés ticketing, tenés publicidad, tenés los socios. Entonces, en Uruguay prácticamente lo que tenés para afrontar el torneo es la plata de la televisión. Germán, antes de cerrar, porque vos linkeaste con el fútbol argentino, este tipo de modelos que están permitidos en Uruguay, en Brasil, por ejemplo, en Argentina no están permitidos. ¿Eso está impactando en el fútbol argentino? ¿Puede impactar a futuro en el fútbol argentino? No sé, yo hoy lo veo lejísimos. Lo veo lejísimos porque hay mucho miedo. Creo yo que es un poco más de miedo que algo real. Que no está ni cerca de discutirse esto en Argentina. Ahora es como todo, la democracia es buena o es mala, ¿no? Es buena. Ahora, si la gente que a los que votamos después hacen las cosas mal, no es un tema del sistema, es un tema de quién hace las cosas. El sistema de sociedades anónimas deportivas, ¿es bueno, es malo? Digo, para mí per se no es nada. El modelo que hay hoy en Argentina creo yo que es un poco antiguo. Creo que no puede haber sociedades anónimas deportivas para todos los clubes de fútbol argentino, eso está claro. Sí creo que el fútbol argentino tiene que profesionalizarse en cuanto a que es un negocio muy grande, millonario, y que muchas veces lo maneja gente que no está preparada para manejarlo. Pero bueno, son los presidentes, son quienes hicieron el esfuerzo de estar ahí, y creo yo que no está mal que tengan su injerencia, pero creo que tienen que ser mejor asesorados y tienen que tener una apertura para que no sean los modelos de sociedad anónima deportiva los que, digamos, arrasen contra esos clubes. Creo yo que se puede haber alguna mixtura. Ojalá, creo yo que se profesionalice, ojalá que no sean necesarias, pero el mundo tiende a esto y bueno, hay que ver qué pasa en los próximos años, pero hoy lo veo lejano. Bueno, Germán, muchas gracias por venir. La verdad que nos has ilustrado muchísimo, así que te agradecemos el tiempo que compartiste con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, ha pasado Germán Brunati, entonces, el director deportivo de Montevideo City Torque. A mí me gusta cuando muchas veces el propio invitado
nos dan en distintos términos las conclusiones del episodio. Yo creo que eso habla, no habla bien del podcast, habla bien del invitado, y hoy es uno de esos casos. A ver, hay más de 60 proyectos multiclub en el mundo. Hoy tuvimos a una persona que cumple un rol muy importante, quizás en el modelo más importante del mundo, y sin embargo Germán dijo: nosotros estamos en manos de los jugadores. Me parece es un gran resumen, porque en definitiva todo termina también, empieza pero también termina ahí. Bueno, él utilizó este término muchas veces, yo lo uso para cerrar y para definirlo a él. ¿Sí? Un caso de éxito sin ninguna duda, Germán Brunati, que pasó por Fútbol Neto Podcast. El fútbol de siempre en el idioma de hoy. Chau, hasta la próxima.